¿Qué es lo que de verdad separa a quienes sueñan con construir imperios de quienes realmente los construyen? La clave no es solo tener una idea genial, es algo más profundo. Es un principio de acción. Hoy vamos a desmenuzar los hábitos de los multimillonarios para convertirlos en una guía práctica, para entender ese cambio de chip que transforma una buena intención en una acción que genera riqueza. Imagínense esta escena. Un joven Richard Branson está atorado en un aeropuerto. Su vuelo, cancelado. A su alrededor, pura queja y frustración. Pero mientras todos se cruzaban de brazos esperando una solución, Branson se puso a crear una. Tomó la iniciativa, rentó un avión y en un pizarrón improvisado escribió Virgin Airlines y empezó a vender boletos. Esa simple acción, que nació de la necesidad, fue la semilla de lo que hoy es un imperio aéreo multimillonario. Y bueno, esta historia nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Qué es lo que de verdad separa a la gente que se queja de la gente que crea? Ojo, no es el dinero ni la suerte, es la mentalidad. Es la diferencia fundamental entre ver un problema y esperar a que alguien más lo arregle o levantarse y ser la solución. Y esto nos lleva directo al primer principio, velocidad sobre perfección. En el mundo de los negocios, muchísima gente cree que se necesita una idea revolucionaria y pulida a la perfección para arrancar. Pero la realidad es que la ventaja no está en ser perfecto, sino en ser rápido. La capacidad de tomar decisiones ágiles es el verdadero motor para crear riqueza. Y es que es muy fácil caer en la trampa de que se necesita el plan infalible antes de dar el primer paso. Se busca el producto perfecto, la estrategia sin errores. Pero ¿saben qué? Esa búsqueda de la perfección casi siempre nos paraliza. Mientras algunos se pasan meses analizando y planeando, otros ya están en la cancha, actuando, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y al final del día avanzando hacia sus metas. Y aquí está el meollo del asunto. No hacer nada ya es una decisión. Y casi siempre es la decisión equivocada. Es mucho mejor moverse rápido y regarla, porque cada error es una lección, una chance para ajustar el camino. En cambio, no hacer nada es garantía de quedarse exactamente en el mismo lugar. Ahora, una vez que decidimos actuar rápido, la pregunta es, ¿a dónde dirigimos toda esa energía? Y aquí es donde el segundo principio choca de frente con el consejo financiero más común que nos han dado toda la vida. Siempre nos dicen que hay que diversificar, que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Pero los multimillonarios, los que de verdad construyen fortunas gigantescas, hacen exactamente lo contrario. El contraste es total. Mientras la mayoría de la gente divide su atención y su dinero en varios proyectos, esperando que alguno pegue, los que construyen imperios se obsesionan con una sola cosa. Concentran hasta el último gramo de su energía, su tiempo y su capital en dominar un solo campo. Y miren, no lo digo yo, lo dice el mismísimo Warren Buffett, y lo resume perfecto. Para él, diversificar es como protegerse por si no sabes bien lo que haces. Porque si de verdad entiendes un negocio a fondo, ¿para qué diluir tu apuesta? Al enfocarte así, desarrollas una visión tan aguda que empiezas a ver oportunidades que nadie más ve. Esa es la verdadera ventaja. Y claro, ese enfoque total en un negocio nos lleva de la mano al tercer principio, dominar el flujo del dinero. Porque de nada sirve tener un negociazo si no controlas su sangre, ¿no? Los multimillonarios entienden que depender de inversionistas te hace vulnerable, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Por eso diseñan sus empresas para que se conviertan en sus propias máquinas de hacer dinero. Pensemos en el 2001, cuando reventó la burbuja de las .com. El mercado se desplomó y se llevó entre las patas a un montón de empresas. Amazon, por ejemplo, perdió el 90% de su valor en la bolsa. Imagínense el pánico. Pero en lugar de dejarse llevar por el caos, Jeff Bezos hizo todo lo contrario. Se obsesionó con una sola métrica financiera que no solo le ayudaría a sobrevivir, sino a salir más fuerte de esa tormenta. Y esa métrica fue el ciclo de conversión de efectivo. Suena muy técnico, pero la idea es súper sencilla y la verdad es brillante. Se trata de lograr cobrarle a tus clientes mucho antes de que tú tengas que pagarle a tus proveedores por esos mismos productos. Miren, así funcionaba en la práctica. Un cliente compraba algo y le pagaba a Amazon en el día cero. Amazon recibía ese dinero, pero se esperaba casi un mes, 28 días, para pagarle a su proveedor. ¿Y qué pasaba durante ese mes? Pues que Amazon usaba el dinero de sus clientes para financiar sus propias operaciones y su crecimiento. El resultado fue un ciclo de caja negativo de 24 días. Esto no solo rescató a la empresa, convirtió una crisis que pudo ser mortal en la máquina que con el tiempo convirtió a Bezos en una de las personas más ricas del planeta. Controlar el flujo de efectivo es controlar tu destino. Pero claro, para crecer a ese nivel, una sola persona no basta. Ningún imperio se construye en solitario, y eso nos lleva al cuarto principio, apalancarse en el talento de los demás. Y es aquí donde muchos líderes fallan.
porque cometen el error de contratar gente menos capaz que ellos, nomás para proteger su propio ego. Para no caer en esa trampa, los que construyen en grande aplican una filosofía de contratación bien particular, que podemos entender con una metáfora muy clara: el principio de la muñeca rusa. La idea es simple, pero sus consecuencias son enormes. La lógica es brutalmente sencilla. Si un líder solo contrata a gente menos capaz que él, la organización se va haciendo cada vez más chiquita con cada contratación, hasta que se convierte en una empresa de enanos. Pero si ese líder tiene la confianza para contratar a gente más brillante, a verdaderos gigantes en sus áreas, sobre todo en las áreas donde él mismo es débil, entonces construye una empresa de gigantes. Se trata de dejar el ego en la puerta y entender que el éxito de tu equipo es tu propio éxito. Y así llegamos al principio final y quizá el más importante de todos. Toda persona que ha logrado algo grande llega a un punto de quiebre. A ese momento en que todo sale mal, el dinero se acaba y todo mundo te dice que ya te rindas. Es justo en ese momento cuando se toma la decisión que lo define todo. Para entender este principio en su forma más pura, viajemos al 2008. Elon Musk estaba en medio de su propia tormenta perfecta. Y no era un simple problema. Era un colapso total que amenazaba con hacer polvo cada uno de sus sueños. La situación era un verdadero desastre. Por un lado, SpaceX acababa de tronar su tercer lanzamiento seguido, quemando capital y credibilidad. Al mismo tiempo, Tesla estaba a unas cuantas semanas de quedarse sin dinero y declararse en bancarrota. Y para acabarla, todo el capital que había sacado de la venta de PayPal se había esfumado. Entonces se enfrentó a una decisión imposible. Lo más lógico, lo que todos le aconsejaban, era dejar morir a una de las empresas para concentrar los pocos recursos que quedaban en salvar a la otra. O debía arriesgar hasta el último centavo que tenía por la mínima posibilidad de salvar a las dos, aún sabiendo que podía perderlo absolutamente todo. Ante esa decisión imposible, Musk hizo lo que nadie le aconsejaba. Lo apostó todo. Dividió hasta el último centavo que le quedaba entre las dos compañías que estaban al borde del precipicio. Fue una mentalidad de quemar las naves. O las dos sobrevivían o él se hundía con ellas. Porque para él rendirse simplemente no era una opción. Ese nivel de compromiso total, justo cuando todo está perdido, es lo que define a los que cambian el juego. Al final, si lo pensamos bien, estos 5 principios nos demuestran que el mayor obstáculo casi nunca es la falta de ideas o de recursos. El verdadero obstáculo es la indecisión. Cada día se nos presenta la misma elección: esperar o actuar. Por eso la pregunta importante no es qué podríamos hacer algún día. La única pregunta que de verdad importa es ¿qué decisión, qué pequeña acción vamos a tomar hoy?